El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados y preciosos hermanos. Qué bueno que estemos nuevamente reunidos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de seguir compartiendo las riquezas inescrutables de Cristo a través de su santa y bendita palabra. Por razón de una pandemia que está golpeando y azotando al mundo entero, pues hemos quedado en este confinamiento, en este encierro, en este aislamiento, pero todo eso es para bien, porque bien lo dice la palabra del Señor, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así como sucedió en el Éxodo del Antiguo Testamento, que el pueblo del Señor quedó aislado, apartado, y también los egipcios también estaban encerrados en sus casas porque era un día terrorífico donde Dios se estaba haciendo sentir, dejando caer sus juicios, sus plagas, sus enfermedades, así como lo está haciendo hoy. Hoy también el pueblo del Señor ha quedado recluido en las casas y también los egipcios, el mundo, pero son propósitos diferentes. Un propósito es la gente del mundo que ha quedado por allá aislada en sus casas. Otro propósito es el pueblo del Señor que ha quedado en este confinamiento, cada uno de nosotros en nuestras casas. Y recuerde que eso es para nuestro bien. Los que vamos a sacar la mejor parte de todo esto que está aconteciendo es el pueblo del Señor. Recuerde que el pueblo del Señor es un pueblo bendecido, es un pueblo bendito desde la eternidad hasta la eternidad. Muy bien, vamos a leer las sagradas escrituras en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5 y 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien, vamos a leer otra escritura que la encontramos en Evangelio según San Mateo, capítulo 17, verso 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, en esta oportunidad el tema que vamos a estar abordando lleva por título La restauración total del hombre. Muy bien, al abordar ese tema debemos saber la ruta que debemos tomar, porque estamos hablando de una restauración total y esa restauración total que se nos ha prometido, pues tiene una ruta. Por eso nosotros debemos saber la ruta que debemos tomar, el trayecto que vamos a recorrer, la jornada que debemos emprender y el viaje que debemos tomar, porque en esta restauración total tenemos un punto de llegada, tenemos una meta. Entonces, al hablar de esta restauración tiene un comienzo, un desarrollo, una plenitud, un clímax, un final. Le damos gracias a Dios porque tenemos un gran mensaje que nos trajo la información precisa, la información correcta
la información clara de las cosas. Muy bien, quiero recordar nuevamente el significado de la palabra restaurar. La palabra restaurar quiere decir volver al dueño original o regresar a su estado anterior. Eso es lo que quiere decir la palabra restaurar. ¿Y qué es lo que se va a restaurar? Bueno, algo que está destruido, algo que está deteriorado, algo que está en ruinas. Eso es lo que se va a reparar, porque la palabra reparar también es sinónimo con restaurar. La palabra arreglar también es sinónima, reconstruir, restituir. Entonces, lo que se va a restaurar es al hombre, ¿verdad? Y sabemos que Dios siempre tiene una manera de hacer las cosas y que no solamente tiene la manera, sino que provee los elementos que se necesitan para realizar esa cosa que Él se propone. Muy bien, entonces a los que van a reparar, a arreglar, a reconstruir, es a nosotros. Nosotros los hijos de Dios, nosotros el pueblo de Dios. Ahora, algo muy bien. ¿Qué es lo que se va a restaurar? Algo que estuvo en su estado original, algo que estuvo en óptimas condiciones y que ahora pues está en una condición deteriorada, en una condición destruida, en una condición totalmente contraria a lo que estuvo en su estado original. Ahora, ¿cómo se va a restaurar? ¿Con qué se va a restaurar? Pues se va a restaurar con lo que restaura todo, lo cual es la palabra del Señor. Leamos algunas escrituras que las encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ahí vemos cuando Dios creó al hombre, y lo que Dios creó fue a un hombre a imagen y semejanza de él. Nosotros sabemos que en Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces lo que Dios creó a imagen y semejanza allí fue un hombre espíritu, un hombre en teofanía. Ese fue un hombre creado. Y dice ahí en la Biblia que cuando Dios los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, ahí fue cuando Dios hizo dos en uno, y allí fue que Dios los casó a ellos, pronunció bendiciones sobre ellos, y entonces el hombre era el Señor de la tierra, el hombre era el Dios de la tierra, y él le daba órdenes a toda la naturaleza, le daba órdenes a las bestias, a los peces, a las aves, a los vientos. Él se señoreaba sobre toda la creación, sobre toda la naturaleza. Pero recuerde que lo primero que Dios creó
fue un hombre a imagen y semejanza de él, un hombre en teofanía. Leemos Génesis capítulo 4, verso 1 al 7. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, el primer hombre fue un hombre creado, un hombre en teofanía, un hombre espíritu. Y el segundo hombre fue formado del polvo de la tierra. Entonces, Dios tomó ese hombre espíritu en teofanía y lo metió en aquel hombre formado del polvo de la tierra, y él vino a ser un ser viviente. Ese es el estado o condición original en que estaba el hombre en el principio, antes de la caída. Esa es la razón por la cual el profeta del Señor dice lo siguiente. Dice el profeta de Dios: algún día regresaré allá, y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio. Entonces, el estado original o condición original del hombre en el principio era teofanía en carne inmortal. Recuerde que la teofanía, el primer hombre que Dios creó, recuerde que estaban los dos hombres, uno creado y uno formado por el polvo de la tierra. El primero era una teofanía. ¿Y qué hizo Dios? Dios cogió esa teofanía y la metió en el hombre formado del polvo de la tierra, y entonces él vino a ser un ser viviente. ¿Y qué vino a hacer él? Realmente lo que está diciendo aquí el profeta de Dios: algún día regresaré allá, y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio. Entonces, ¿qué era el hombre antes de la caída? ¿Qué era el hombre allá en el principio? Era teofanía en carne inmortal. Y se nos ha prometido una restauración para regresar otra vez a ese estado o a esa condición original donde nosotros nos encontramos. Muy bien. En el libro de los sellos, página 65, dice el profeta de Dios lo siguiente: ahora, algo está perdido y la naturaleza está gimiendo y tratando de volver a su condición original. Y cuando la naturaleza y la gente, como dice la Biblia, están gimiendo, esto muestra que no están en la condición en que deben estar. Han caído de alguna posición. Muy bien, por eso es que todo está gimiendo. La naturaleza está gimiendo. La creación está gimiendo. ¿Por qué gime? Porque quiere regresar a su condición o estado original, como estuvo antes de la caída, cuando Dios colocó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí en el Edén. O sea, la naturaleza quiere regresar, la creación quiere regresar otra vez así como estuvo en el Edén. Muy bien. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, entró el tiempo y se interrumpió la eternidad. Recuerden que Dios les dijo a ellos, a Adán y a Eva, que el día que comieren de aquel fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día iban a morir. Entonces ellos eran seres inmortales. Ellos no perecían, ellos tenían vida permanente. Nuestros primeros padres
Pero cuando ellos pecaron, entró el tiempo y se interrumpió la eternidad. Esa es la razón por la cual hemos quedado sujetos a la dimensión del tiempo. Pero antes de la caída no existía el tiempo. El tiempo vino fue por causa del pecado. Pero tenemos una promesa hecha por Dios que nosotros vamos a regresar otra vez allá. Porque el Señor nos ha hecho la promesa de una restauración total. El hombre va a ser restaurado totalmente a su condición original. Muy bien. Ahora, para llegar a esta restauración total, tenemos que pasar por un proceso. Y vamos a tomar algunos modelos y ejemplos para que nosotros nos demos cuenta que lo que Dios comienza, Él lo termina. Él no deja nada inconcluso. Lo que Dios empieza, lo concluye. Nosotros somos los que dejamos las cosas a medias, dejamos las cosas sin terminar, sin concluir, pero lo que Dios hace, lo que Dios empieza, Él lo termina. Por ejemplo, tomemos al patriarca Abraham. Bueno, nosotros sabemos que Abraham, Dios lo llamó de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Ahí en Génesis capítulo 12. Y dice el profeta del Señor que allí fue cuando Dios justificó a Abraham. Ese primer paso, esa primera etapa en la vida de Abraham, allí fue donde se operó la justificación. Luego lo santifica cuando Dios le requiere que sacrifique unos animales en Génesis capítulo 15, verso de 9 al 10. Y luego en capítulo 17 de Génesis, él recibe la circuncisión, que es un tipo del Espíritu Santo. Recuerde que allá en el Viejo Testamento, la circuncisión consistía en hacer un corte en el prepucio de la parte genital del hombre y era para quitar lo sobrante, la carne sobrante. Y cuando un creyente recibe el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo hace un corte en su corazón de su incredulidad, de su mundanalidad y de sus pecados. Cuando el Espíritu Santo llega al corazón de un hijo de Dios, entonces se produce un corte para cortar todo aquello que no sirve, todo aquello que está sobrando. Y el cambio de nombre que representó la adopción para Abraham, su posicionamiento fue cuando recibió el cambio de nombre, ahí mismo en Génesis capítulo 17. Recuerde que él se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre por Abraham y le dio parte de su nombre, porque recuerde que él se le presentó como Elohim. Y entonces el profeta del Señor dice que allí, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, fue cuando lo posicionó, cuando lo adoptó. Y lo que Dios le hizo a Abraham, también se lo hace a su simiente. Todo lo que se operó en la vida de Abraham, se opera también en la simiente de Abraham. Y lo que Dios dice en su palabra, lo cumple. Y ustedes dirán, ¿de dónde sacas tú esa información que Abraham fue posicionado, adoptado allí en capítulo 17 de Génesis, cuando Dios le cambia su nombre? Bueno, ¿dónde más voy a sacar esa información sino del gran mensaje de la hora que Dios nos envió en este día final? Y eso se encuentra en el mensaje Abraham y su simiente después de él, página 20 y página 26, donde el profeta del Señor dice que Abraham recibió su posicionamiento, su adopción fue cuando le hizo el cambio de nombre y le dio parte de su nombre. Tomemos otro ejemplo, Israel. Israel en su proceso
desde allá de Egipto hasta la tierra prometida, también fueron posicionados, fueron adoptados en tipo. Ahora fíjese usted, cuando Israel estaba en Egipto, dice el profeta de Dios que eso representó justificación. Luego, la segunda etapa, la primera etapa fue en Egipto, la segunda etapa fue el desierto bajo la columna de fuego y el cordero del sacrificio. Eso representó santificación. Y luego cuando entraron a la tierra que Dios les había prometido, eso representó el Espíritu Santo. Y cuando fueron posicionados, recuerde que ellos no fueron posicionados tan pronto que cruzaron el Jordán y llegaron a la tierra prometida. No, dijo el profeta del Señor que ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de la tierra. Tuvieron que enfrentarse contra todos esos ejércitos de heveos, amorreos, jebuseos y con todos esos gigantes y acabarlos a filo de espada. Y en la medida que iban avanzando, iban ganando terreno. Pasaron por pruebas, por luchas, por tribulaciones, por situaciones difíciles. Ellos también tuvieron que obedecer cada orden, cada mandato que Dios les ordenaba hacer, les ordenaba ejecutar. Entonces, el pueblo de Dios no fue adoptado, los hijos de Israel no fueron posicionados de la noche a la mañana. No, usted vaya a la Biblia y tuvieron que irse apoderando de la tierra poco a poco, irse apoderando la tierra hasta que llegó un momento en que Josué les repartió la tierra y allí Josué los posicionó, y ese es el posicionamiento de los hijos de Israel. Muy bien, tomemos a Jesús. Jesús pasó por todo el proceso por el cual pasa un hijo de Dios para ser posicionado, para ser adoptado. Jesús fue nuestro ejemplo en todos los aspectos. Dice en la Biblia que Él cumplió toda justicia. Y eso fue lo que Él le dijo a Juan, cuando Juan se negaba para bautizarlo. Y entonces le dijo, deja porque nos conviene cumplir con toda justicia. Jesús fue nuestro ejemplo y Jesús cumplió toda la palabra de Dios. Entonces veamos el proceso de la adopción de Jesús rápidamente. Jesús fue bautizado en agua en el río Jordán. Después de eso, pues ya ustedes saben que el diablo le salió al encuentro para probarlo y para tentarlo. Y es lo mismo que sucede con un hijo de Dios cuando se bautiza. Él, cuando se bautiza y cuando recibe el Espíritu Santo, el diablo le sale al encuentro para probarlo y para tentarlo. Recuerde que Jesús ahí en el río Jordán fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. Entonces fue cuando Satanás le salió al encuentro para probarlo y tentarlo. Y después de eso tuvo un crecimiento donde el Padre Celestial le dio 3 años y medio de dura prueba para que él pudiera tener ese crecimiento, y tuvo que aprender la obediencia, como dice la palabra del Señor, y finalmente fue posicionado, fue adoptado en el monte de la transfiguración ante 2 testigos del cielo que fueron Elías y Moisés, y 3 testigos de la tierra, Pedro, Jacobo y Juan. Ahí fue la adopción del Señor Jesús. Luego Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y pues ya nosotros sabemos que venció la tumba, venció el infierno, venció la muerte, resucitando al tercer día. Y luego fue transformado en su cuerpo, porque llegó un momento en que Él le dijo a sus discípulos y a los creyentes, decía, no me toquen porque todavía no he sido glorificado. Entonces su cuerpo fue transformado después a un cuerpo glorificado. Y eso fue tan real que cuando los apóstoles, por miedo a la gente que los perseguía en ese entonces, estaban reunidos en una casa, las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y el Señor Jesucristo atravesando esas paredes
llegó ahí hasta la mesa donde ellos se encontraban reunidos y se les apareció ahí a ellos, porque el cuerpo glorificado no está sujeto a dimensiones, se desplaza a una velocidad vertiginosa y atraviesa paredes. Muy bien. Miremos también a el que fue nuestro ejemplo en este día final. Dios nos demostró a través del Señor Jesús que un hijo de Dios puede llegar a ese posicionamiento, a esa adopción. Pero cualquiera puede decir, no, pero eso fue fácil para Jesús porque él no nació a través del censo. Pero como Dios es tan tremendo, Dios en este día final le hace el llamado a un hombre nacido a través del censo, que fue nuestro amado profeta, nuestro precioso hermano William Marion Branham. Y entonces a través de él lleva a cabo el proceso por el cual pasa un hijo de Dios para ser posicionado, para ser adoptado. Nuestro amado hermano William Marion Branham se bautizó en agua, fue justificado, fue santificado por la sangre, recibió el Espíritu Santo y después de eso tuvo un crecimiento donde pasó por muchas pruebas, dificultades, problemas, pero todo eso era para su bien, porque era para su crecimiento, para perfeccionarlo, para llevarlo hasta la estatura del varón perfecto. Y aprendió la obediencia. Él fue obediente a la palabra del Señor, él le fue fiel al Señor Jesucristo. Y el Señor lo llevó así como llevó al Señor Jesús a un monte. Al Señor Jesús lo llevó al monte de la transfiguración. Al hermano William Marion Branham, Dios lo llevó al monte Sunset. Y allí es donde él fue adoptado. Y bueno, les hablo de esos ejemplos para que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, que Dios aquí en la Biblia dejó esos testimonios y esos ejemplos de cómo es el proceso, cómo es la manera para llevar a un hijo de él a un posicionamiento, a una adopción. Y asimismo, como él llevó a todos estos hombres y a todos estos siervos, comenzando de allá desde Abraham, los hijos de Israel, el Señor Jesús, William Branham, los llevó a través de un proceso, asimismo también nosotros. Y Dios nos dejó estos ejemplos y estos testimonios para que viéramos el trayecto que nosotros tenemos que recorrer y viéramos cuál era el proceso por el cual debíamos pasar nosotros. No se le olvide el título del mensaje, es la restauración total del hombre. Y eso es a través de un proceso. Entonces lo mismo nosotros, pues tenemos que bautizarnos en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso equivale a ser justificado, porque cuando una persona se bautiza en agua, Dios le perdona sus pecados, los pone en el mar del olvido y jamás se acuerda de ellos. Eso quiere decir que la persona quedó justificada delante de Dios. Luego la sangre de Jesucristo nos limpia, nos purifica, nos santifica de todos nuestros pecados. Y después que ya Dios ha santificado al creyente, nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha lavado con su sangre, entonces pone el Espíritu Santo en el corazón del creyente, pone el Espíritu Santo en el corazón de nosotros, pero a través de un nuevo nacimiento. Yo quiero usar una expresión para que usted me pueda entender. Dios, cuando justifica, santifica a un hijo de él hoy y le da el Espíritu Santo, pero le da el Espíritu Santo como nuevo nacimiento. Una cosa es el Espíritu Santo como nuevo nacimiento, otra cosa es el Espíritu Santo como posicionamiento. Son dos cosas diferentes.
Cuando el Hijo de Dios nace de nuevo, nace del Espíritu, el Espíritu Santo y de la palabra. Y cuando Él nace de nuevo es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué recibe Él? Él recibe el Espíritu Santo, pero como un nuevo nacimiento. Y cuando nace de nuevo es un bebé. Pero ¿qué le espera de ahí para allá? Le espera un crecimiento que se obtiene, se consigue a través de las pruebas, las luchas, las dificultades, los problemas, las tribulaciones y el obedecer la palabra. Tenemos que aprender la obediencia, así como sucedió con Abraham, con los hijos de Israel, con Jesús, con William Marion Branham, y así mismo se tiene que operar en nosotros. Tenemos que serle fiel al Señor. Aparte de ser probados aquí con todas las cosas que se nos puedan presentar aquí sobre esta tierra, tenemos también que aprender la obediencia. Tenemos que serle fiel al Señor para llegar a la estatura del varón perfecto. Hay que pelear por cada pulgada del terreno para llegar a ser adoptados. Entonces, quiero leerles un extracto en el mensaje Posición en Cristo, de cómo es que se opera ese posicionamiento, esa adopción en los hijos de Dios. Dice el profeta de Dios: ahora en su iglesia, usted que está posicionalmente sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús, sea humilde, hermano. Algún día el Espíritu Santo le hablará a usted, lo llamará a un lado en alguna parte, en una cabaña pequeña, o a un lado de la colina, o en el cuarto de lavar, en alguna parte, y allí lo ungirá para cierto servicio o para hacer cierta cosa. No será la imposición de la mano de los presbíteros o los ancianos, será la imposición de las manos del Dios Todopoderoso para poner un nuevo ministerio en usted y un vestido nuevo sobre usted y establecerlo como un ejemplo, y todos los demonios atormentadores nunca lo turbarán. Dios conceda a mis hermanos que cada uno de nosotros recibamos esta bendición. Esa es la manera de cómo Dios posiciona y adopta a sus hijos. Fíjese, es una experiencia con Dios. Una cosa es recibir el Espíritu Santo como nuevo nacimiento y otra cosa es recibir el Espíritu Santo como posicionamiento para adoptar a sus hijos. El posicionamiento, la adopción es un ungimiento mayor, dijo el profeta del Señor, donde todos los demonios atormentadores nunca lo turbarán. Cuando el Señor Jesús fue adoptado en el monte de la transfiguración, y dijo el profeta que Dios dijo: a él oíd. Era como decir: ya yo no tengo más que decir, lo que él diga, eso será ley y verdad. Entonces lo mismo acá con nosotros, cuando Dios adopta a un hijo, cuando Dios lo posiciona dentro del cuerpo, entonces es lo mismo. Ya yo no tengo más que decir, lo que él diga, eso será ley y verdad, porque llegará el momento en que los hijos de Dios van a ser adoptados y entonces lo que ellos hablen, eso vendrá a suceder. Muy bien, vamos a leer otras escrituras, porque recuerde que es la restauración total del hombre, no parcial, sino total. Bueno, dice en Lucas capítulo 21, verso 8, dice: cuando vean estas señales acontecer en la luna, en el sol, en las estrellas, señales en la tierra, que los terremotos, que las olas gigantescas, que el mar bramando, que las pestilencias, que una nación peleándose con otra nación, que hambres y todas estas señales que habló el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Cuando veamos esas señales, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Ahora, cualquiera que no entiende la Biblia puede decir: pero bueno, ahí Dios se está contradiciendo y ya la redención no se operó en la cruz del Calvario. Claro que sí, la redención total, la salvación total
fue paga en la cruz del Calvario. Y fue un pago total, no un pago parcial. Lo que pasa es que nosotros operó, fue una redención parcial, porque realmente lo que ha sido redimido en nosotros es el alma. Pero todavía falta la redención del cuerpo. Pero recuerde que Dios no deja nada inconcluso. Todos vamos para allá. Si Dios empezó una obra en nosotros, Él mismo la terminará. Y se nos ha prometido una restauración total, no parcial, sino una restauración completa. Entonces es necesario, amados hermanos, que nosotros leamos la Biblia, la escudriñemos y escudriñemos el mensaje de la hora, para que nosotros nos demos cuenta cómo es todo este proceso. Ahora recuerde, cuando el Hijo de Dios es adoptado, todavía no alcanza esa restauración total, pero ha avanzado un gran tramo del camino. Yo les dije a ustedes en el principio que íbamos a mirar la ruta que debemos tomar, el trayecto que vamos a recorrer, la jornada que debemos emprender, el viaje que debemos tomar y a la meta donde nosotros debemos llegar. Porque la restauración tiene un comienzo, un desarrollo, una plenitud, un clímax y un final. ¿Dónde comienza esa restauración? Cuando el creyente se arrepiente y se bautiza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí comienza ese glorioso proceso para que el Hijo de Dios sea restaurado. Eso tiene su desarrollo, viene un crecimiento hasta que llega un momento en que el Hijo de Dios madura y llega a esa adopción, a ese posicionamiento del cual les hablé ya. Pero cuando ha llegado a la adopción, pues ha avanzado bastante en la restauración total, pero todavía no lo ha alcanzado. Entonces, ¿cuándo realmente lo alcanza el Hijo de Dios? Recuerde que Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire, va a haber un día de la redención. Y cuando dice que nuestros cuerpos, cuando recibimos el Espíritu Santo, pues quedamos sellados para el día de la redención, es porque va a haber un día de la redención. ¿Y a cuál redención se está refiriendo ahí? A la redención, a la transformación del cuerpo. Eso es lo mismo que habla en Romanos capítulo 8, que se los voy a leer. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza. Entonces, la creación tiene un anhelo ardiente. La creación tiene un deseo ardiente, y es ver a los hijos de Dios posicionados, colocados, que encuentren su lugar para que sean adoptados y entonces podamos ver la manifestación de los hijos de Dios. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros hemos sido libertados, sí Señor, en la cruz del Calvario, pero no ha sido una liberación total, una liberación plena. ¿Cuándo se opera esa liberación total, esa liberación plena? En la resurrección, cuando venga la transformación del cuerpo. Dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, a eso que se refiere la Biblia: levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Se está refiriendo a la redención del cuerpo. Nosotros vamos en un proceso. Nosotros comenzamos en este proceso de la restauración total cuando nos bautizamos en agua. Hay unos que se han bautizado, hay otros que van en justificación, hay otros que van en santificación, hay otros que han nacido de nuevo, hay otros que van más avanzados, hay otros que ya llegaron, pero todavía no alcanzamos la restauración total. La restauración total se presenta es en la resurrección, o se opera es en la resurrección, cuando venga la redención de nuestro cuerpo. A eso que se refiere la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál redención? La redención del cuerpo. Muy bien, leamos otra escritura
una última escritura en Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al 53. Dice lo siguiente: la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero si lo leemos desde antes, el 50 dice lo siguiente: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pues ya eso lo hemos explicado en mensajes anteriores. ¿Cuál es la razón por la cual la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios? Porque vinieron a través del pecado, vinieron a través del sexo. Por eso el Señor nos ha prometido una restauración total, una redención total, que es la transformación del cuerpo. El cuerpo humano, nacido en pecado, que vino por la unión de nuestros padres, hermano, tiene que ser transformado, porque en este cuerpo, hermanos, nosotros no podemos heredar el reino de Dios. Entonces le damos gracias a Dios porque proveyó la forma, proveyó la manera de restaurarnos a nosotros y de redimir este cuerpo lleno de corrupción, manchado, lleno de pecado, que va rumbo al infierno, dijo el profeta del Señor. Pero gracias a Dios que Dios nos tiene preparado un mejor cuerpo. Muy bien, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿cuándo se opera esa restauración total? ¿Cuándo se opera esa redención o salvación total? En la resurrección, cuando venga la transformación de nuestros cuerpos. Estos cuerpos mortales se vestirán de inmortalidad y estos cuerpos corruptibles se vestirán de incorrupción, y a la final trompeta todos seremos transformados y entonces vendrá la adopción, la redención de nuestros cuerpos, y ahí es cuando se opera la restauración total de nuestros cuerpos, así como lo ha prometido el Señor en su palabra. Dijo el profeta de Dios en el mensaje, el libro Conducta, Orden y Doctrina, lo que les leí al principio: algún día regresaré allá, y entonces cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez, como lo era en el principio. Eso es lo que es el cuerpo glorificado. Entonces, gracias a Dios que tenemos esa promesa hecha por Él. Las promesas de Dios son una obra concluida. Las promesas de Dios son infalibles. Y hermano, vamos en ese proceso y algún día regresaremos allá cuando la teofanía venga a ser carne inmortal otra vez. Eso se operará en la resurrección, cuando estos cuerpos mortales se vistan de inmortalidad y estos cuerpos corruptibles se vistan de incorrupción, y entonces tendremos un cuerpo glorioso como su propio cuerpo, un cuerpo glorificado. Y allí es cuando realmente se opera la restauración total del hombre, así como lo dijimos al principio, la restauración total del hombre. Claro está que cuando eso se opere todavía la tierra no ha sido restaurada, pero el que le tiene que arreglar este problema al hombre, perdón, a Dios, somos nosotros, el hombre, porque el hombre fue el que cayó en ella en el principio y ocasionó la caída y ocasionó este caos en que se encuentra el mundo entero hoy. Pero gracias a Dios el Señor Jesucristo pagó por la restauración total, no solamente del hombre, sino de la creación de la tierra, del mundo entero. Por eso tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Por eso tendremos un nuevo mundo. Por eso estaremos nuevamente en la nueva Jerusalén, la ciudad de oro puro y transparente. Estaremos en el mundo venidero por el Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te agradecemos por habernos enviado a nuestro bendito y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo, y por haber pagado ese precio tan
alto, tan elevado en la cruz del Calvario y por haber pagado por esa redención y esa restauración total de tus hijos, de tu pueblo, de todos nosotros, Señor amado. Y nosotros, Padre, creemos que tú has empezado una obra en nosotros y tú la terminarás. En eso estamos esperando, en eso estamos confiando. Todos vamos por este proceso, Señor amado. Te ruego que cuando vengan las pruebas, las luchas y dificultades, nos ayudes a soportar, Señor amado, y no des espíritu, no de cobardía, sino de valentía. Y también nos ayudes, Señor, a aprender la obediencia y a hacerte fiel, para así de esa manera llegar hasta la estatura que tú nos estás demandando, al nivel que tú nos estás demandando, Señor, y que podamos estar ahí en la resurrección para la transformación de nuestros cuerpos. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.